Hola talentos, espero que estén disfrutando todo el súper contenido que les preparamos en Talentland Latinoamérica. Me da mucho gusto presentarles ahora a una mujer astrofísica que se está abriendo camino en el mundo del emprendimiento y hoy nos va a contar todos los desafíos de este reto. Ella es Trish Luna, cofundadora de Astrofísicos en Acción. Hola Trish, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Pame, muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarme y bueno, pues saludos a toda Latinoamérica. Qué padre que es un evento ya cada vez más y más grande aprovechando esto de los eventos online. Sí, la verdad es que nos da muchísimo gusto también que te encuentres con nosotros y que vayas a compartir todo este conocimiento, como bien dices, con toda Latinoamérica. Entonces, te cedo el espacio para que nos cuentes más. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a proceder a compartirles mi pantalla. em, y ya vi que ya está. Ahora voy a poner la visualización completa. Ahí está. Bueno, la presentación en realidad se llama Soy mujer, soy astrónoma y soy emprendedora, pero aquí lo puse solamente esto porque en emprendedora uno siempre nunca sabe cuándo ya es emprendedora o no, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces me presento, mi nombre completo es Patricia Hernández Recendis, mi nombre artístico es Trish Luna y todo viene pues de que Luna también es un apellido de mi familia y yo me identifico más con ese apellido porque me encanta el espacio, ¿no? Y me encanta la luna. Entonces estoy estudiando el doctorado en astrofísica, ya estoy a punto de terminarlo, pero también hago divulgación de la ciencia y actualmente tenemos un proyecto, unos colegas y yo, que se llama Astrofísicos en Acción. Este proyecto también ya se convirtió en un canal de YouTube que ya cumplió 3 años y bueno, nos encanta compartir el conocimiento con ustedes y vamos a hablar un poquito más de este proyecto pues en lo que sigue. Entonces, miren, les voy a partir de mi historia como cómo nació este amor por la ciencia y así, les voy a contar también de cómo yo me he dado cuenta que está el mundo de las mujeres en las áreas STEAM, no solamente ya en las áreas de la ciencia, sino en general del área STEAM. Entonces, les voy a contar que cuando yo era muy chiquita, pues era muy buena en matemáticas, siempre fui muy ñoña y siempre sacaba 10 en mis materias y así, y como que lo ideal para todo, hasta para mis papás, para mis maestros, y era pensar que yo iba a ser ingeniera o matemática o algo que tuviera que ver con números, ¿no? Pero yo quería ser actriz. Yo así desde muy chiquita lo que quería era ser actriz. Hay varios factores que pudieron haber hecho que yo quisiera ser, ¿no? Por ejemplo, las role models que yo veía en la televisión o en las revistas como mujeres exitosas, pues muchas de ellas eran actrices. Y desafortunadamente no hay role models así, pero en las áreas STEAM, por lo menos no cuando yo era pequeña. Entonces, aún así, yo de todos modos sí quería ser actriz de verdad, y me metí a LIMBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, a hacer la prepa. Es una prepa bastante linda, yo sí la recomiendo porque es de ciencias y humanidades, digo, de artes y humanidades, y yo aprendí muchísimas cosas sobre el ser humano y cómo nuestros sentimientos pueden hacer e inspirar a las demás personas, por ejemplo, ¿no? Contando una historia y además pues viajar con la mente a ser otras personas. Entonces, la verdad es que yo quería ser actriz. Y en la prepa, lo que sucede es que yo soy de la Ciudad de México, ¿no? Y en esta ciudad tan contaminada, ¿ustedes ven algún tipo de estrella? ¿Alguna estrella ahí? No, ¿verdad? A mí me encantaba ver la luna desde que estoy muy pequeña y las estrellas cuando se veían, pero en realidad nunca había podido ver un cielo estrellado tan cañón. Entonces a mí sí me gustaba mucho la astronomía desde chiquita, pero pues no podía en realidad observar mucho. Entonces, justamente durante la prepa en el IMBA, nos sacaban mucho de viaje, mucho. Y el último viaje, que era el que ya era para graduarse de la prepa, nos llevaron a la Riviera Maya. Eso quiere decir que fui a Mérida y muy cerca de Mérida está Chichen Itza. Fui a Chichen Itza y vean el cielo tan distinto que se ve en esos lugares.
Cuando yo vi este cielo, yo no pude creer que pudiera haber tantas estrellas en el cielo y que además se viera, como ven ahí en la imagen, una mancha que no es una nube, sino es la Vía Láctea, es nuestra propia galaxia. Entonces, ese momento para mí fue increíble porque a partir de ese momento yo decidí que tenía por mí misma que entender qué era lo que estaba sucediendo allá afuera y cuál era nuestro lugar en el universo. Me sentí tan diminuta, pero al mismo tiempo tan inspirada en querer saber más de qué era lo que estaba pasando, que entonces decidí que iba a intentar ser astrónoma. Bueno, entonces entré a la carrera de física y yo moría de miedo porque yo casi ya no había visto matemáticas en la prepa porque era de artes y humanidades. Y entonces yo dije, bueno, ya entré, hice el examen para la UNAM, me quedé, me dio mucha emoción y después me dio mucho miedo porque dije, oh, por Dios, no sé si voy a poder hacer este tipo de carreras, ni siquiera sé si todavía me gustan las matemáticas o no, como cuando era chiquita. Entonces, aquí les pongo una lista de toda la rama de física que hay, ¿no? Uno piensa como, ay, bueno, la física es la física, pero no, hay muchas áreas de la física. Y conforme uno va avanzando en la carrera, pues va decidiendo que, no, pues a mí me gusta mucho más la óptica, entonces me voy a dedicar a eso. O no, a mí me gusta mucho la relatividad, me voy a dedicar a eso. Y muchos de mis compañeros que habían entrado para ser astrofísicos, al final se fueron por alguna de estas áreas, pero yo en particular, yo sí, nunca me desvié de mi camino. Me costó mucho trabajo la carrera, pero cada uno de los semestres yo sabía que mi objetivo era ser astrofísica. Entonces, cuando salí de la carrera, pues me topé que la astrofísica también tiene muchas áreas, no solamente ya el área de la astrofísica, sino que la misma astrofísica tiene otra vez muchas áreas a las que uno se puede dedicar y esto está dividido a el universo, a las escalas del universo. Entonces, las escalas más grandes es estudiar el propio universo, o si no, las galaxias, o si no, las estrellas, o si no, los planetas, o si no, nuestros planetas del sistema solar. Y entonces eso fue lo que a mí me gustó más. No les voy a decir que algunas de las otras áreas son aburridas o así, la verdad es que todas las áreas de la astrofísica son increíbles, pero yo me quise inmiscuir en nuestro propio vecindario, porque no sé si se acuerdan, pero ahorita les dije que eso fue lo que me inspiró también desde el principio, saber de dónde venimos y cuál es nuestro lugar y cómo es que un planeta en medio de una inmensidad puede tener humanos haciendo toda esta tecnología, por ejemplo, y viajando al espacio, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería entender y cuando entré a la maestría, de hecho desde antes de entrar a la maestría, comencé a trabajar en un proyecto que una de las preguntas que intenta responder es cómo nació el sistema solar. Es una pregunta bastante amplia, pero cada una de las investigaciones científicas se basa en uno de los detallitos de esta pregunta. Entonces, el detallito de esta pregunta en el que yo trabajo es usar los meteoritos para ver qué tipo de procesos de formación y evolución sucedieron en el sistema solar. Y esto es porque los meteoritos, que son rocas espaciales, guardan dentro de ellos este tipo de historias. Por ejemplo, las meteoritas condritas, que son las primeras que ustedes ven, esas son las más antiguas y esas son con las que yo estudio. Haz de cuenta que si ustedes en esa meteorita condrita le hacen un zoom, lo que van a ver es que hay muchas esferas de silicatos que se le llama silicatos así, pero también ustedes piénsanlo como minerales. Son estas esferas fundidas, miren ahí estuvo mal el logo. Son esferas fundidas y esas esferas fundidas se formaron
dentro de esta cosa que se llama disco protoplanetario. Y después de ahí no se volvieron a modificar jamás y ahora están aquí en la Tierra. Entonces todas estas esferas nos pueden dar información de qué procesos físicos estaban sucediendo justamente en esas épocas de formación del sistema solar. Entonces yo lo que trato es justamente unir como todas estas piezas de ese rompecabezas llamado formación del sistema solar. Entonces, les voy a contar. Normalmente los astrónomos no son experimentales porque no pueden ir a las galaxias o a los planetas o a las estrellas y entonces lo que se hace es observar o trabajar en la computadora y hacer modelos. Habemos muy pocos astrónomos experimentales y yo soy una de ellas. Soy una astrónoma experimental porque lo que hago es trabajar con minerales y tratarlos de fundir de la misma manera que se fundieron en los inicios del sistema solar. Entonces, esa es mi máquina, esa máquina se llama Zitlalimitl y esa máquina se armó desde cero desde que yo entré a trabajar al laboratorio. Entonces, hay veces que estoy en la máquina haciendo mediciones, fundiciones y también, sobre todo, en la construcción. No saben cuánto tiempo de mi vida he invertido más bien, en la construcción de esta máquina, ¿no? Obviamente sí hay tiempo perdido porque hay veces que, por ejemplo, una de las cositas se descompone y tú pensaste que ya encontraste qué cosita se descompuso y después te das cuenta que no. Pero también entonces este tipo de trabajos experimentales te ayuda mucho a la creación de la resiliencia, que eso es una de las habilidades más importantes en esta época en el mundo. Y hay veces, obviamente, también que me toca estar en la computadora escribiendo, analizando todos los datos que ya saqué. Hay veces que tengo que ir a muchos otros laboratorios, ¿no? Y entonces podría parecer, la verdad, un poco aburrido. Pero también un astrónoma viaja un montón, un astrónomo en general. Y entonces podemos ir a observatorios que están en lugares súper, súper altos, súper lejanos de la civilización. Podemos conocer al Papa, ¿no? Porque podemos tener alguna reunión con él. Visitan muchas ciudades muy distintas a donde tú naciste, ¿no? Y también convivir con muchas culturas distintas y aprender de todas esas culturas y cómo se hace la ciencia en cada uno de esos lugares. Entonces, también ser astrónoma es conocer a mucha gente y a muchos lugares. Pero no solamente ser astrónoma es algo que me llena. La verdad es que yo amo hacer divulgación y la divulgación desde que entré a la carrera se volvió una parte fundamental de mi vida, porque a mí no solamente me encanta aprender, sino compartir lo que aprendo. Y entonces, también me di cuenta que la divulgación de la ciencia es una actividad demasiado importante en estos días, porque todas estas habilidades que un científico comienza a desarrollar durante su formación son muy bonitas y también te hacen ser una persona, por ejemplo, más analítica y hacerle ver también a la gente por qué es importante todo el conocimiento que genera la ciencia. Y eso es algo que normalmente los científicos no hacen o no se preocupan mucho por hacerle ver a las personas qué es lo que está sucediendo en sus laboratorios o en sus computadoras, en sus investigaciones en general. Entonces, yo vi este puente emprendedor en la ciencia cuando me comencé a meter más en la divulgación. Y es porque les digo, porque las habilidades STEAM que uno desarrolla como científico son fundamentales y si ahorita son fundamentales, en el futuro van a ser todavía más. Porque, por ejemplo, ser científico implica tener mucha creatividad e innovación, que eso es algo que pues está como a la orden del día ahora, ¿no? El pensamiento crítico de los que ya les hablé ahorita. Hay mucha colaboración y comunicación en la ciencia porque la ciencia no es algo que se haga de manera individual. La ciencia siempre, siempre, siempre necesita el trabajo en equipo y la colaboración, sobre todo, por ejemplo, la colaboración internacional. Y además, pues también te preparan para poder utilizar toda la tecnología que todo el tiempo está evolucionando. Entonces, todas estas cosas también hacen que uno quiera hacer más y más y más y conocer más y hacer que más personas
hagan o conozcan lo que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso en este puente yo decidí comenzar a ser emprendedora. Este Astrofísicos en Acción es mi segundo emprendimiento. Mi primer emprendimiento, la verdad, fue fallido, como muchos primeros emprendimientos, yo creo, de muchas personas. Y fue también, pues, justamente porque las personas no sabían trabajar en equipo. Entonces, una de las cosas como que yo diría es que cuando uno quiere aprender a ser emprendedor, tiene que buscar perfectamente al equipo con el que quiere trabajar, porque la verdad es difícil. Es difícil a veces, pues no sé, encontrar a tu equipo ideal, ¿no? Pero Astrofísicos en Acción, la verdad es que somos un equipo bastante bueno, que nos tenemos mucha confianza entre todos nosotros y que además el objetivo en común es llevar la astronomía a todo el mundo de una manera divertida, de una manera coloquial, que la gente vea que los astrónomos podemos ser gente cool, ser gente así como que no nada más estamos en nuestros laboratorios o nuestros observatorios, sino que queremos compartir todo el conocimiento que la ciencia genera todos los días. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de cosas, también empieza a saber que la ciencia es una forma de pensar, pero que en México está todavía muy atrasada. Hay muy pocos científicos en México y todavía más aún, muy poquitas científicas. Entonces, aquí hay un dato que se los voy a leer porque luego, si me equivoco, solo el 28% de los puestos científicos de investigadores son ocupados por mujeres, según el Instituto de Estadística de la UNESCO. Eso quiere decir que todavía no hay equidad de género en la ciencia. Y esto es algo preocupante porque ¿qué significa la equidad de género? Obviamente puse ahí como una definición muy bueno, una definición, que se me fue la palabra. Pero lo que necesitamos saber en realidad, sobre todo las nuevas generaciones, es que todos podemos ser lo que queramos ser y lo único que entonces en lo que nos debemos preocupar es en entender y investigar qué es lo que queremos ser. Porque hay muchas cuestiones como de roles de género que hacen que muchas mujeres terminen por no escoger una carrera científica o una carrera del área STEAM. Y eso es algo por lo que no solo yo, sino muchos divulgadores y muchas personas preocupadas por la educación y la equidad de género en todos sus niveles, estamos también luchando por ver y entender por qué es que las mujeres al final no pueden elegir una carrera de las áreas STEAM. Y una de las cosas importantes es mostrar un poquito números, esto es muy rápido en realidad, pero estos números, por ejemplo, nos dicen que a pesar de que la población estudiantil, en este caso de la UNAM, pareciera estar equitativa, porque ahí vemos que hay hombres y mujeres en la misma, cuando uno se va a las áreas físico-matemáticas, ahí es donde todavía se ve, que son las áreas STEAM, todavía se ve esta disparidad en los números. Todavía el 30% de mujeres existen en estas carreras y aquí hay estas dos carreras son la que tiene más mujeres y la que tiene menos mujeres. Y todavía vemos, por ejemplo, que todo el mundo, que hay muchas mujeres en pedagogía, pero pocos hombres. ¿Por qué es eso? ¿Por qué las mujeres se preocuparían más o escogerían carreras más de pedagogía y los hombres no? También ahí hay un rol de género que hace que un hombre no quiere ser pedagogo, ¿no? Y bueno, en el otro extremo está la ingeniería mecánica, donde el 9% nada más son mujeres. Y entonces este tipo de cosas nosotros tenemos que empezar a tratar de cambiarlas. Entonces, bueno, una de las cosas importantes para poder cambiarlo es lo que les conté al principio, tener role models, personas que sabemos que ya fueron exitosas en cosas, para que así inspirar a las generaciones que vienen atrás de nosotras y hacerles ver que ellas también pueden ser igual de exitosas en este tipo de carreras. Obviamente, pues yo estoy más familiarizada con las astrónomas, ¿no? Aquí tengo una lista enorme de astrónomas, ahorita les voy a enseñar otras dos diapositivas de mujeres famosas en las áreas STEAM, pero
Por ejemplo, les voy a poner ejemplos porque no puedo hablar como de todas, pero por ejemplo, Jocelyn Bell Burnell durante su doctorado encontró estos objetos que se llaman pulsares y esos pulsares, el descubrimiento de esos objetos se llevó un premio Nobel, pero a ella no le dieron el premio Nobel porque ella era estudiante de doctorado y entonces se lo dieron a su asesor. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no deberían de suceder, ¿no? O, por ejemplo, también Henrietta Swan Leavitt encontró una relación entre unas estrellas que se llaman estrellas variables que cambian su brillo y y entonces este tipo de estrellas ayudan mucho a poder saber la distancia hacia un objeto astronómico. Esta, por ejemplo, que es una fórmula muy famosa en la astronomía, no es una fórmula que se llame Swan-Leavitt, como la ley de Hubble o como las leyes de Newton, ¿no? No le pusieron su nombre, se llama la ley periodo-luminosidad. Entonces, hay cosas que todavía nosotros, aunque ellas fueron súper famosas, hay cosas que todavía necesitamos luchar para que todas estas mujeres también puedan recibir el reconocimiento que se merecen. Y otras astrónomas famosas, pero de aquí de México, para que vean que también es una lista grande, hay muchas astrónomas muy buenas en México, todas ellas han traído cosas impresionantes para el área de la astronomía aquí en México, y por decir alguna, por ejemplo, Gloria Kronisberger fue la responsable de que el Internet llegara a México, porque ella, al venirse, ella hizo su doctorado en Estados Unidos y empezó a trabajar con astrónomos de allá y entonces ya se regresó, pero ella necesitaba seguir trabajando y mandando datos con los de allá y no sé qué. Y entonces ella dijo, oigan, hay una cosa que se llama Internet cuando regresó a México y a mí me podría servir mucho para poder seguir trabajando con esos chicos que todavía están en Estados Unidos. Y gracias a eso, el Internet, la primera conexión a Internet en México fue justamente en el Instituto de Astronomía de la UNAM y gracias a que ella estuvo así presionando para que le ayudaran a que hubiera Internet. Y entonces ahí se ve, ¿no? Que hay un montón de cosas que las astrónomas han hecho, no solamente por la investigación de la ciencia, sino por toda la sociedad. Y bueno, algunas otras tecnólogas y astronautas que ustedes ven seguramente han visto estos nombres muchas veces porque estas 5 mujeres en particular también son súper, súper, súper inspiradoras. Por ejemplo, Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en el espacio, Katherine Johnson, que ayudó a resolver las órbitas para que los astronautas fueran al espacio, o Margaret Hamilton, que fue una de las primeras jefes programadoras, ¿no? Y que ella lideró la construcción de la computadora que estuvo en los Apolo, ¿no? Entonces, como les digo, todo este tipo de cosas, ay, espérenme, me equivoqué. Todo este tipo de cosas nos van a ayudar justamente a poder entender y poder pensar en los trabajos del futuro, en qué es el futuro que nos espera y cómo la ciencia y la tecnología va a poder estar en nuestras vidas siempre. Así que bueno, nada más, les agradezco mucho a todos por estar aquí conectados y ver esta presentación y los invito también a seguir a Astrofísicos en Acción en todas sus redes sociales y sobre todo suscribirse al canal de YouTube. Y bueno, si me quieren seguir a mí, yo estoy en Instagram como Trish Luna. Muchas gracias a todos por escucharme y hagamos de este mundo un mundo con más ciencia y sobre todo con más astrónomas y con más científicas, innovadoras y emprendedoras. Trish, estoy segura de que ahora mismo eres inspiración para muchas de las talentos que nos ven y te agradezco muchísimo por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias. Pues ahora te agradezco nuevamente por estar con nosotros en Talentland Latinoamérica y pues invito a todos los talentos a que se queden con más contenido. Gracias, Trish, nos vemos. No, ¿de qué? Bye.